a nuestro tercer encuentro. Para mí ha sido un placer estar compartiendo con ustedes. Ya les he ido corrigiendo, no sé si han visto la plataforma. Hasta antier todavía estaba corrigiendo sus trabajos. Al final hablamos de ello. ¿Oyeron? Hoy vamos a desarrollar la unidad que corresponde con los procesos administrativos, la gerencia y la ética. Fíjense que cuando nosotros hablamos de procesos administrativos, es un rol muy importante en la participación del gerente, sea de una empresa, de una institución, de prestadora de servicios como son las instituciones escolares, porque el proceso administrativo es un método sistemático para llevar a cabo actividades interrelacionadas o funciones administrativas, con el propósito de alcanzar un fin, metas, objetivos establecidos en la organización. Fíjense que cuando nosotros extrapolamos este concepto a una institución educativa, están hablando de que son actividades interrelacionadas o funciones administrativas. Cuando nosotros hablamos de actividades interrelacionadas, pues son más dadas a las empresas, donde hacen una serie por lo menos una fábrica. Ellos tienen sus actividades interrelacionadas porque llevan un proceso para producir un bien, un producto, mientras que las funciones administrativas que llevamos nosotros en las instituciones también es un proceso, porque nosotros planificamos, organizamos, dirigimos, controlamos, todo es el mismo proceso. Lo que pasa es que se utilizan funciones administrativas. Ahí es donde el rol gerencial es muy importante, porque son todas aquellas decisiones específicas realizadas por la dirección de la empresa o de la institución que van a conllevar al logro de manera asertiva y de manera productiva de esos objetivos que nosotros nos hemos planificado. Fíjense, por lo menos las etapas del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. Si ustedes dicen, caramba, pero es lo mismo que nos dijeron que cuáles son todo proceso administrativo, el administrar, direccionar, todo eso lleva esas 4 etapas. Si ustedes se ponen a ver, en la mayoría de las veces cuando nosotros estamos planificando nuestra labor docente, lo hacemos, nosotros planificamos, ¿verdad? Que es donde nos planteamos las metas, los objetivos, donde nos formulamos las estrategias que vamos a diseñar en esos planes que nosotros desarrollamos para nosotros hacer nuestra actividad profesional. Organización, que es donde se incluye la estructura, la administración de recursos humanos, de recursos monetarios, de todo cuando si es una empresa, la materia prima, todo aquello, esa es la organización. Cuando yo organizo con qué recursos cuento, cómo los voy a manejar, ¿para qué? Para llegar al otro paso que se llama dirección, que es cuando yo hago uso de la motivación, de mi liderazgo, cuando hago uso de una comunicación asertiva y efectiva, una comunicación bidireccional, no solamente la comunicación de una parte, cuando yo analizo el comportamiento de mis trabajadores, cuando yo me enfoco en el trabajo individual o en el trabajo en equipo. Todo eso forma parte cuando yo estoy en mi proceso administrativo, cuando yo estoy trabajando con el área de la parte de la dirección. Cuando yo llego al control es cuando yo voy a estipular ese control y evaluación. Ahí yo controlo y evalúo de una vez y presento resultados y aplico de una vez los correctivos. Es cuando yo me planteo las normas, las medidas que yo voy a utilizar, cuando yo hago comparaciones, cuando yo acciono, cuando ya voy viendo en la medida en la marcha de los objetivos, si esos objetivos se cumplieron, ¿qué debo mantener de esos objetivos para otro? Acuérdense que la gerencia es cíclica. Cuando yo veo si esos objetivos que yo apliqué me contribuyeron al logro de los objetivos, yo vuelvo y utilizo ciertas cosas de eso en la próxima planificación que yo hago. Si del caso contrario de que esos objetivos no se logren alcanzar, entonces yo hago el correctivo sobre la marcha, no esperar que los resultados sean negativos para yo hacer correctivos. Esos correctivos se van haciendo sobre la marcha. Aquí tenemos en este mapa mental bien direccionado cómo es el proceso administrativo. Empezamos aquí con la planificación.
Es la primera función administrativa, se encarga de definir los objetivos, decide sobre los recursos y las tareas necesarias a ejecutar, incluye la solución de los problemas y la toma de decisiones. Fíjense, todo esto es la planificación. Yo siempre digo que la planificación es el pilar fundamental. De ahí para arriba, si yo la hago bien, todo lo demás, por ende, me va a salir bien. Luego viene la organización. Es el proceso de comprometer a las personas en un trabajo en conjunto para conseguir objetivos comunes. Busca los medios y recursos necesarios que permitan llevar a cabo la planeación. Establece la autoridad, o sea, los niveles de mando. ¿Quién o quiénes van a hacer determinada tarea? Es el proceso de distribuir y asignar los recursos y el trabajo. Luego nos viene la dirección. En la dirección es el proceso de influir y orientar las actividades relacionadas con las tareas de la organización a cumplir. Activa y motiva a las personas a alcanzar los objetivos organizacionales. Representa la puesta en marcha de lo que fue, de lo que que tenemos planificado. Luego tenemos el control. Ese control monitorea las actividades, verifica si las tareas ejecutadas de acuerdo con lo planeado, organizado y dirigido se están cumpliendo, evalúa el desempeño organizacional, emprende los ajustes necesarios para corregir esos desvíos. Fíjense que aquí está esquematizado lo que yo les he venido hablando de todo lo que son las etapas del proceso administrativo. Luego nos viene la supervisión. La supervisión es una actividad demasiado importante. Ella es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen posible la realización de los procesos del trabajo, tales como el trabajo que realiza el hombre, que es nuestro capital humano, la materia prima, los equipos, la maquinaria, las herramientas, el dinero, entre otros elementos que de una u otra manera van a intervenir en la consecución del logro, bien sea de que nosotros estemos produciendo bienes o servicios o productos. Luego tenemos que esa supervisión nos permite satisfacer las necesidades, bien sea de un mercado de consumidores o bien sea de aquellas personas que nosotros le estamos brindando un servicio como el que nosotros prestamos, que son servicios educativos. Entonces ahí es cuando viene la importancia del papel del supervisor, que es una tarea difícil y exigente. Por lo menos en la administración de una institución educativa, no tenemos la figura de supervisor como tal, como la tienen las empresas. Hay empresas que cuando son pequeñas, la misma actividad de supervisión la ejecuta el gerente. Cuando son empresas muy grandes, plantas, tienen supervisores que son los que realizan esa actividad y trabajan de manera mancomunada con el gerente. Nosotros en las instituciones educativas, esa figura de supervisor la podemos, para que ustedes la visualicen un poco, ustedes la pueden utilizar con los subdirectores administrativos, con los subdirectores docentes, con los coordinadores de áreas, que son, como decir, los supervisores, que son los que se encargan de analizar y de ver de que los docentes estén realizando su trabajo de manera como lo tenemos planificado, que los recursos que utilicen sean los más adecuados, que ese producto final que nosotros tenemos en la institución educativa, que es un estudiante formado de una manera holística, con unos saberes mínimos necesarios que nos exige el currículo. Esa es la labor de ese supervisor en el área de la educación, para ponerles así como un poquito más ejemplo, porque esto está muy gerencial, muy de empresa. Entonces, fíjate que la supervisión dentro de la organización son todas aquellas actividades que se realizan para operar y controlar el esfuerzo de los hombres con el objeto de que estos, en grupo o individualmente, cumplan con las funciones o las tareas que le han sido asignadas. Por lo menos cuando un coordinador de un área determinada va hacia nosotros los educadores a revisar a ver si estamos cumpliendo con el plan de actividades, si estamos entregando las calificaciones a tiempo, sí, todo aquello, esa es la supervisión. Por lo menos cuando yo laboraba en el área de la educación media aquí en Venezuela, la función que yo tenía, yo era la coordinadora del departamento de evaluación.
en ese departamento donde yo coordinaba, pues yo estaba supervisando que los docentes entregaran a tiempo las planificaciones de ellos, que cuando nosotros proyectábamos los exámenes finales del ATSO, que ellos tuvieran todo ese conocimiento, que entregaran las calificaciones a tiempo. Todo esa era la labor mía, controlar de que lo que estaba planificado se cumpliera, que esos docentes cumplieran a cabalidad con lo pautado para que el producto final, que eran las calificaciones de cada lapso, se diera. Entonces, por eso que esa supervisión es más administrativa. La supervisación administrativa está directamente relacionada con una técnica de gestión. Esa se da en el marco de una organización con el objetivo prioritario de que se cumplan los objetivos que hemos planificado. Entonces, en la instituciones educativas trabajamos mucho con la supervisión administrativa. Esa supervisión se enfrenta a una situación un tanto, si se quiere, a veces delicada, que es cuando tenemos que el supervisor o el gerente tiene que lidiar con los conflictos, que los conflictos todo el tiempo se nos presentan. Cada vez, o sea, el conflicto es un desacuerdo, una antagonía que existe entre entre dos o más personas, porque para que exista conflicto tienen que haber mínimo dos personas, no están de acuerdo, no se ponen, tienen posturas antagónicas, contradictorias con respecto a X situación. Entonces, cuando ahí entra el tercero que viene a mediar ese conflicto. Esos conflictos tienen etapas, por lo menos la primera etapa es cuando viene la contraposición, la incompatibilidad, es cuando, lo que le dije, el antagonismo, cuando dos o más personas tienen situaciones encontradas ante un planteamiento. ¿Qué posición tiene que cumplir el supervisor o el gerente? La comunicación asertiva, ver cómo, o sea, estructurar, ver, esa estructura va en dos partes, tanto cómo está las personas que están inmersas en el conflicto, qué lugar ocupan en la estructura organizacional o en la estructura de la institución. Y de luego ir a ver las variables personales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces en los conflictos tiene mucha incidencia el aspecto personal. Sabe que cuando nosotros trabajamos con personas, con capital humano, son caracteres diferentes, personalidades diferentes, entonces ahí es donde uno, cuando el supervisor tiene que ver cuáles son las variedades personales de mire, que está involucrado en este conflicto tiene estas fortalezas, pero tiene estas debilidades, entonces es cuando yo tengo que ponerme a analizar, ver si ese conflicto, cómo percibo yo el conflicto, cómo está estructurado ese conflicto. Luego viene la etapa, esa etapa anterior es la etapa del conocimiento, donde yo voy a ver cómo, o sea, en qué contexto se está desarrollando ese conflicto. Luego venimos con la etapa 3, que es la de las intenciones, que son las instrucciones que yo, o el plan que yo me voy a plantear como supervisor, como gerente, para yo manejar ese conflicto. Competencia, esa competencia viene ligada, esa palabra competencia también es muy dadita al argot jurídico, es qué personas de las que están inmersas en el conflicto tienen competencia para estar allí. Esa competencia se la puede dar sus conocimientos, se la puede dar su lugar en la estructura organizacional, el rol que él cumple. Todo eso le da, todos esos aspectos le dan la fortaleza a ese supervisor de medir esa parte. Luego nos viene el conflicto abierto. Ese conflicto abierto ese conflicto abierto, que se me movió aquí se nos va un poquito el internet, entonces esa parte nos molesta un poquito, disculpe. Ese conflicto abierto es donde ya empezamos a manejar el comportamiento de una de las partes, la reacción de la otra parte. Ahí es cuando yo vengo a plantear como mediador, oigo una parte y luego oigo la otra, entonces yo veo a ver cómo se están comportando y cuál es la reacción de la una para con la otra para tratar de mediar. Luego de esa parte yo voy a la etapa de los resultados, donde voy a ver qué mejor desempeño tuvo un grupo, el otro, o cuál fue el que tuvo el menor desempeño. Ahí es donde yo
vengo y concateno toda aquella información que recopilé para tratar luego de buscar la resolución de ese conflicto. Nosotros tenemos varias causas de esos conflictos laborales, que vienen las debilidades, las diferencias personales, como les dije anteriormente. Cada quien tiene su personalidad y su carácter diferente, entonces nosotros tenemos que ver si esas diferencias son de valores, si esas diferencias son de estilo de trabajo, si esas diferencias son de conflictos de dependencias entre otras tareas, si ese conflicto viene por la percepción o por la manera como cada trabajador observa el cumplimiento de sus objetivos, si esas diferencias también vienen por conflictos, por situaciones personales que tiene el trabajador, puede tener un problema personal y llega y lo lleva y lo trae a su trabajo y entonces eso genera los conflictos. También tenemos al otro lado que son las causas derivadas directamente de la organización, que son las diferencias con los objetivos empresariales. A veces el objetivo macro de la institución es una cosa y el grupo se entera de otros aspectos, entonces vienen los conflictos de los roles, las responsabilidades. No, yo no estoy, fulanito no está capacitado para hacer eso. Entonces es donde viene ese antagonismo. También existe el conflicto cuando se reparte, bien sea las asignaciones, bien sea las tareas por hacer o en su defecto cuando se manejan recursos económicos. Entonces, ahí todo eso son causas para que se generen conflictos en una institución. Vamos con el aspecto de la ética y los principios de la gerencia. La ética es un factor demasiado importante en cualquier aspecto, tanto de nuestra vida, de nuestra profesiografía, como de nuestra labor, bien sea gerencial o bien sea académica dentro de una institución. Muchas veces nos preguntamos por qué fracasan las instituciones, las empresas o las organizaciones. ¿Por qué fracasan nuestros jefes, nuestros directores, nuestros gerentes? ¿Qué sucede? Hay una serie de aspectos muy importantes que inciden en ello, pero aquí vamos a hablar específicamente de la ética. La ética, tanto la empresarial como la ética directamente del gerente. Fíjense que aquí en este mapita mental tenemos que la ética, la ética construye confianza. El aspecto, el redondito pequeño es el gerente como tal, la persona. La organización y el entorno, mire cómo es una relación cíclica. Cuando se construye la ética con confianza en una institución, venimos primeramente con las tomas de decisiones éticas. Cuando yo como gerente tengo que tomar una decisión, bien sea tanto a nivel de la institución como a nivel personal, y esa decisión tengo que tomarla con ética. Tengo que tener la motivación para hacer ese trabajo. Eso es un nivel macro, eso es clima organizacional. Ese es un factor muy importante que viene asociado con la cultura. No sé si ustedes algunas veces llegan a varias instituciones y consiguen los objetivos éticos, en qué se fundamenta aparte de la misión y la visión de la institución. Nosotros en las instituciones educativas también las debemos tener, la misión de la institución, la visión, cuáles son los objetivos éticos, cuáles esos aspectos de nosotros como institución de impartir conocimientos, nos los planteamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la reputación, lo que nosotros llamamos imagen empresarial, imagen organizacional, la fama, el posicionamiento. No, que tal institución, no, esa institución es maravillosa por esto, por esto. Esa es nuestra imagen corporativa. Eso es un círculo cíclico que va a desarrollar cómo está manejada la ética en nuestra institución, cuál es el estilo gerencial, lo que se dice, lo que se hace, lo que se dice que se hace y lo que se dice y no se hace, porque hay muchas instituciones que tienen sí la ética. Yo lo digo y lo hago. Si lo haré,
¿no? A veces dicen una cuestión y queda nada más escrito ahí, pero el gerente no lo maneja. Nosotros por lo menos tenemos unos valores en la ética empresarial muy buenos, que es la responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? Eso es un principio ético muy manejado en las instituciones, en las empresas. Se maneja mucho a nivel empresarial porque esa responsabilidad social viene asociada con la responsabilidad que la empresa tiene con el entorno, con la comunidad donde está ubicada. Conservar el ambiente, tener relaciones con la comunidad, colaborar con esa comunidad. A veces hay un desastre, un acontecimiento en la comunidad y entonces los pobladores acuden a esas empresas a prestar, a que ellos les presten alguna ayuda, bien sea económica, bien X, lo que sea. Pero entonces la empresa tiene que tener esa como valor ético, esa responsabilidad social que va asociada con el ambiente donde están y con la comunidad, o sea, con las personas. La creatividad, la innovación es muy importante, porque si yo como valor ético de mi institución educativa no tengo esa creatividad, esa innovación, no me la planteo yo y no la manejo como ética, como responsabilidad social de la institución, no la puedo bajo ningún concepto ir a desarrollar con mis docentes o con mis trabajadores, con todo aquel personal que comprende lo que es la institución. Eso es un aspecto, la ética o sea, a nosotros nos enseñan la ética y la moral desde que nacemos. ¿Ah? La ética es la manera, aquella serie de normas que nos dan el direccionamiento para nosotros actuar en sociedad, para nosotros actuar en la comunidad. Y la moral es el pensamiento y la postura que tengo yo como persona de cumplir con los principios éticos, de cumplir con las normas, de cumplir con toda aquella responsabilidad, bien sea social o personal, que me implanta a mí el sector, el contexto laboral en el cual yo me desenvuelvo, como bien sea como docente o bien sea como gerente. Es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Por ello es que hoy les busqué este pensamiento de Lao Tzu. Él es un filósofo chino que decía, para dirigir personas, camina detrás de ellas. A veces, casi siempre, en la mayoría de las situaciones uno ve el líder de primero, ¿no? El líder adelante. No necesariamente, eso es hace como una metáfora, no necesariamente tienes que ir adelante para direccionar, pero cuando uno está detrás de las personas que estamos dirigiendo, estamos analizando y estamos evaluando el comportamiento de ellos. No es lo mismo, yo voy adelante de algo y los que van detrás mío pueden estar jugando y no pueden estar laborando, mientras que cuando yo estoy, no necesariamente detrás de un lado o del otro, pero ojo visor, estoy supervisando y estoy realizando mi trabajo de que ese proceso administrativo que yo planifiqué, organicé, dirigí y controlé y evalué, se esté llevando a cabo de la manera óptima y de la manera adecuada. Bueno, ok, entonces feliz día. Cualquier inquietud por el grupo, por mi celular, como ustedes quieran, estoy a la orden, estoy abierta. Es una de las principales objetivos que nos tenemos nosotros en el IESI. Ha sido un placer. Hasta luego.